Durante años, el universo cinematográfico de Marvel fue sinónimo de héroes musculosos, peleas explosivas y amenazas galácticas. Pero mientras este universo se expandía, también lo hacía su narrativa, y especialmente el lugar que las mujeres ocupaban en ella. En el video del día de hoy hablaremos de cómo las mujeres en Marvel pasaron de ser un complemento en unitardo a personajes completos con profundidad que protagonizan sus propias historias. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de un tema que es para mí casi que una alegría, ya que muestra un pequeño pero importante avance de cómo está la sociedad y de cómo se muestra la mujer en la industria del cine. Estoy hablando del trayecto que han tenido los personajes femeninos en el universo cinematográfico de Marvel. No hablo particularmente del universo de los cómics porque me extendería un montón, y las películas, como ya sabemos, pues han tenido bastante más alcance. No solo los fans de este mundo como tal van a verlas, sino que están hechas para un público más general, para que todo tipo de gente quiera ir a verlas. Asimismo, las series, y por lo mismo hay cambios muy significativos que han crecido con la audiencia de estas películas. Pero empecemos por el inicio. ¿Cómo fueron los principios de las mujeres en Marvel? En las primeras fases del UCM, los personajes femeninos estaban lejos de ser el centro de la acción. La primera chica en aparecer en este universo fue Pepper en la película de Iron Man del 2008. Ella hacía de la asistente y eventual pareja de Tony Stark. De desarrollo personal o protagonismo lejos de Tony no había nada. Tuvimos a Betty Ross en The Incredible Hulk, también en 2008. Era la científica y exnovia de Bruce Banner, pero de nuevo todo giraba en torno a Bruce, no a ella. Siguió Jane Foster en 2008, interpretada por la maravillosa Natalie Portman, que si bien era una científica, tampoco se despegaba de la narrativa de Thor y tampoco tenía como un propósito en la historia más allá que representar el interés amoroso de él. Que ojo, que cuando digo que no tengan un propósito más allá en la historia no significa que no sirvan en la narrativa. Por supuesto sirven, pero están de nuevo ligadas a la narrativa de él y no en viceversa, ¿sí? Estás todo centrado en los conflictos de Thor, en la vida de Thor, en el pasado de Thor, en quién es Thor, no en quién es ella como tal, porque pues es la película de Thor, pero por lo mismo al inicio las mujeres solo aparecían como ese complemento, como ese personaje que se utilizaba para que este otro hombre se desarrollara, no como el centro de la historia principalmente. En 2010 tuvimos a Scarlett Johansson debutando como Natasha Romanoff, también conocida como la Viuda Negra en Iron Man 2, apareciendo más como un interés visual que como una figura clave. Y aunque era una espía letal, muchas de sus escenas estaban marcadas por el lente masculino, planos innecesarios, diálogos superficiales y poco desarrollo emocional. Y es que no es un secreto para nadie la sexualización tan grande que tuvo la Viuda Negra. Incluso la misma Scarlett Johansson ha dicho muchísimas veces lo difícil que fue para ella salirse de eso en su carrera y lo muy acosada que fue por la obsesión que muchos hombres generaron con su personaje. Le hacían preguntas súper incómodas, sufría acoso directo también de la prensa. Obviously your character could have easily just been kind of written off as the sexy one of the team. Really? Have you seen Chris Hemsworth? Able to wear undergarments, if You're you will. like the fifth person that's asked Well, me no, that because today. What is going on? Since when did people start asking each other about in interviews about their underwear? Is it inappropriate? To ask somebody what kind of underpants they wear? I didn't ask you what kind. You just asked me if I was wearing any. I'm sorry, do you happen to ask a man this question? Yeah, that's all right. I'm nude, but I'm not nude. Yeah, and I like Just that. leave it at that. Yeah, but it's But hard use to... your imagination. You really want to know. I love when people Yes. ask, people go, how do you go to the bathroom? I'm like, come on, do people really need to know? Una situación sin duda muy lamentable y cuestionable referente a quién consumía también este contenido y por qué querían retratarla y verla tan solo de esta manera. Y digo tan solo de esta manera porque en el momento en el que dejó de ser así el personaje, empezó a ser más criticado. Pero bueno, ya vamos a ello. Sin embargo, así como empezó a ser más criticada por un público como más tóxico, abrió las puertas también a un universo en el que las mujeres de estas generaciones también estábamos viendo una superheroína que estaba en todo lado, que estaba en carteles, pantallas y que en medio de todo hacía cosas increíbles. Y aquí es donde entra la fase 2. Porque Marvel se dio cuenta que las mujeres eran un público que no estaban explorando y querían empezar a incluirnos también. Aquí es donde las chicas empiezan a tener más protagonismo y complejidad emocional. Con el tiempo, cuando las cosas empezaron a cambiar, la misma Black Widow demostró su profundidad en The Avengers y más tarde en Capitán América, el Soldado del Invierno, donde su lealtad, moral y pasado oscuro empezaron a ser explorados. Aquí también empezamos a ver la aparición de Wanda Maximoff, Gamora y Carol Danvers, que comenzaron a ganar más espacio en este universo. También se nos presentan a personajes como Mantis, que es empática y perceptiva, y Nebula, con un pasado oscuro y un fuerte desarrollo emocional hacia el heroísmo.
Cada día más, con cada aparición, las mujeres del UCM empezaban a no ser solo compañeras, ya se mostraba más protagonismo sobre sus propias historias, conflictos internos y decisiones cruciales. Ya de aquí pasamos a la sección 3, donde creo que es cuando más se explota de buena y mala manera este nuevo público femenino que el universo de Marvel estaba agarrando y conociendo también, porque pues toda la vida es un camino de aciertos y errores, ¿no? Entonces pues ellos no tenían mucha experiencia con cómo las mujeres recibían ciertas cosas y asimismo no tenían experiencia en cómo su público masculino iba a recibir estas nuevas chicas y estos nuevos personajes protagonistas femeninos, lejos de la perspectiva masculina que habían estado manejando. Hay momentos cruciales para mí que marcan el camino asertivo que estaban empezando a tomar, y uno de ellos, y el más relevante y diciente para mí, es WandaVision. Aquí, Marvel inicia a explorar una revolución a través de la salud mental y la narrativa emocional. WandaVision lo cambió todo. Marvel se atrevió a explorar el duelo, la salud mental y la maternidad desde una perspectiva íntima, femenina y poderosa. Wanda dejó de ser simplemente la bruja para convertirse en una mujer también rota que intenta reconstruirse pero no sabe cómo hacerlo. Junto con su contraparte Agatha, nos presentan dos personajes completos, ricos en narrativa, poder y emocionalidad, dándonos así una de las narrativas más famosas e interesantes de este universo. Y es que esta gran serie estrenada en el 2021 marcó un antes y un después. No solo en una cuestión femenina, sino en una cuestión general. Aquí estaban como explorando más también lo de las series y crearon una serie bastante original que de hecho muchos no pensaron que pudiera ser creada. Incluso la misma Elizabeth Olsen lo ha dicho cuando hacía su tour de prensa para las películas de los Avengers y demás. Ella dijo que le encantaría que retrataran WandaVision, pero que ella la verdad no veía posible eso, no creía que fueran a hacer ese proyecto. Vaya sorpresa para ella cuando le dijeron sí señora, lo vamos a hacer, y le dieron esta vuelta al personaje de una manera tan humana, a un personaje que si bien habían mostrado su pasado y cosas difíciles que había vivido, pues eran como cositas muy puntuales que no eran como el protagonismo de las tramas, usualmente eran como cosas que se agregaban a la narrativa y que iban sumando poquito a poquito a lo que era la historia de Wanda, pero no eran el centro como lo fue WandaVision. Y también era un personaje que venía siendo de una u otra manera un poquito sexualizado y visto desde una mirada masculina como lo había sido Natasha. En WandaVision fue un complemento perfecto, porque tampoco es que el hecho de que sea de una mirada más femenina signifique que las chicas no pueden estar como estéticamente lindas o quizá con ciertos outfits más sexys. No, o sea, eso sí se puede llevar. Lo que diferencia las cosas es que ya no hay planos innecesarios que no aporten nada, que ya no hay un centro en ello, sino que es algo más puntual de ciertas escenas, de ciertos momentos, y más un aporte que va en conjunto con lo estético que porque sí. O sea, no es que esté sentada en una silla peleando de repente como en ropa interior, sino que, qué sé yo, en Wanda recuerdo mucho como el outfit de Halloween, que es precioso, pero aún así creo que ni ese era como tan sexualizable como ciertos otros que superheroínas han usado. El cómo retratan a Wanda viviendo todas estas épocas con diferentes sitcoms siendo mostradas, el cómo ella se va dando cuenta de que todo esto está más en su cabeza que en otro lado, pero que está lastimando personas con ello, pero que también quiere ponerse a ella por encima porque es como merezco ser feliz, o sea, me han hecho mucho daño y esto es una realidad del ser humano y de las mujeres. Me gusta mucho porque esto es algo de lo cual de hecho hablé en mi último video, que es sobre Katniss Everdeen y el impacto que tuvo para las mujeres. Si quieren ir a verlo está en mi perfil, igual voy a tratar de dejarlo por acá, pero ahí también cuento cómo por mucho tiempo como que las narrativas de mujeres eran como o eres totalmente mala o eres la víctima total, así sin matices, solo la víctima, y es como no, las mujeres somos un centro también de las cosas como lo son los hombres, también podemos hacer cosas buenas, malas, nos conflictuamos, nos angustiamos, somos amorosas, de repente luego no tanto, y es como que Wanda retrata completamente eso, es otra exponente de la rabia femenina que también la logra increíble. Creo que ella de todas las de Marvel es la que más la logra en medio de todo, porque si bien las otras chicas también están bien construidas, creo que la más completa es Wanda. También lo terminamos de ver en Doctor Strange, cuando ella quiere recuperar a su vida, a lo que ella considera que es su vida, y está dispuesta a todo para dejar de sentir ese vacío por dentro, pero al final hay algo dentro de ella que le dice, hey, estás cagándola, estás cometiendo errores y lastimando gente otra vez, y es como que todo esto se mezcla, ¿no? Cuando ella se encuentra con sus hijos y ve que ellos no amarían la persona en la que ella se está convirtiendo, es todo muy, muy profundo y muy interesante, y me gusta muchísimo. Creo que eso fue sin duda un punto definitivo
y por lo menos en mi caso el punto en el que yo dije le voy a dar una oportunidad a Marvel. Obviamente, como ya digo, hablo por mí, todo este video es en base a análisis y a mi opinión y a lo que he investigado, pero no tiene que ser como lo que piensen la verdad absoluta para todos. Si ustedes tienen como pensamientos diferentes respecto a este universo, también está perfecto, no sobra recordarlo. Esto es más como una recopilación como de datos y de la historia de lo que ha sido las chicas en Marvel. Antes de pasar a la siguiente parte del video, quiero hacer una mención honorífica a otra serie que considero bastante importante en esta evolución que las chicas tuvieron, y es Jessica Jones. Esta serie que sigue a Jessica, una investigadora privada con fuerza sobrehumana que intenta reconstruir su vida después de haber sufrido un trauma psicológico, combina drama, misterio y acción con un enfoque oscuro, adulto y emocional. Tuvo una recepción muy positiva entre las mujeres, ya que trata temas como el consentimiento, el trauma, la violencia de género y el poder personal. Jessica fue vista como una antiheroína fuerte pero emocionalmente compleja, y la actriz Kristen Ritter fue muy elogiada por su interpretación de una mujer endurecida, vulnerable y sarcástica. Pero con esto ya dicho, ahora sí volvamos al momento donde las mujeres de Marvel empezaron a protagonizar películas en el cine y los inconvenientes que eso trajo. Y fue lo que sucedió con Capitana Marvel y con Black Widow. Estas dos películas fueron bastante criticadas y no les fue tan bien en taquilla, porque aquí sí era como que el protagonismo por primeras veces hacia las mujeres en Marvel, como películas en solitario, como sus historias, y parece que la gente no estaba muy lista para esto y tal vez los productores tampoco. Una cosa es una serie y otra cosa es en el cine, y mucha gente pensaba que no quería que estas historias de estas mujeres llegaran al cine. También teniendo en cuenta que cuando llegaron, no llegaron de la mejor manera en una cuestión de composición. A mí Capitana Marvel y Black Widow son dos películas que me gustan mucho, yo conecté mucho con ellas, me parecen muy interesantes. Y ahorita también tenemos el personaje de Yelena, interpretado por Florence Pugh en Thunderbolts, que es una manito de eso, ya hablaré de eso en un momentico. Pero estas dos grandes superheroínas como que también tuvieron una producción no tan bien compuesta más allá del personaje en las películas. Se criticó, por ejemplo, mucho el CGI de Black Widow y todo esto que abarcaba como los efectos y tal, entonces pareciera como que no se hubieran esforzado tanto como con sus películas de superhéroes varones. Entonces, entre que su público masculino no estaba listo para ver a mujeres tan protagonistas y su público femenino vio que no había tanto esfuerzo en estas películas como en las otras, pues esto se fue para abajo. Desafortunadamente también esto permeó mucho a las actrices, en especial a Brie Larson, que fue supremamente atacada y odiada por cosas que admiraban en otros superhéroes como en Tony Stark. De ella decían, no, es que no es nada carismática, es que sonría, es que es como ahí tan seria, y es como, a ver, un montón de superhéroes hombres son así, ¿cuál es el problema ahora? Tenía sus toques feministas porque pues obviamente también son historias de chicas y eso pues muchas personas se quejaron de ello. Aún así creo que fue un gran avance. Una de las productoras de Black Widow fue la mismísima Scarlett Johansson, que ya al tener como más reconocimiento en este mundo pudo tomar las riendas de la historia de su personaje y decir, yo también quiero producir acá y yo también quiero tener un poco de control de lo que se va a mostrar. Pudo tener control en los trajes para que no fuera tan sexualizada como se mostrara Natasha en esta película, control un poquito más sobre ciertas partes de la historia, y creo que esto fue un paso grandísimo para las mujeres en esa industria, no solo en la industria del cine de superhéroes, sino en general. Fueron unos años desde como el 2019, 2021, que las actrices empezaron a hacer esto, ¿no? Como a tomar las riendas de sus papeles y decir, hey, mira, si lo voy a interpretar y si quieres que lo interprete, ya no más de solo sexualización e historias vacías. Quiero yo también, como mujer, contar cómo son nuestras vivencias. Empezamos a producir y dirigir más y eso me fascinó. Elizabeth Olsen también tuvo un papel en cómo se narraba la historia detrás de WandaVision, pudo involucrarse más en el proyecto, y esto no solo empodera a las actrices y las hace apersonarse más de estas representaciones, sino que también genera una representación más auténtica de lo que es una vivencia como femenina, porque es lo que se está mostrando, se supone que son vivencias femeninas lo que se narra, y es muy interesante ver la diferencia entre cuando son narradas por chicos que pueden tener toda la mejor intención pero no desarrollan ciertas cosas que quizá para nosotras son importantes, a cuando lo hace una mujer y lo hace, bueno, a la perfección. En la medida de lo posible, por supuesto. Y acá ya luego tenemos las últimas etapas, que son las que hemos estado viviendo estos últimos años, donde hemos visto más abiertamente otros personajes, como la profunda Agatha y todos los maravillosos personajes de la serie Agatha en todas partes.
Este show me atrevería a decir que fue el más revolucionario y arriesgado que ha tenido Marvel, rompiendo drásticamente con los moldes tradicionales de género al contar una historia desde una perspectiva auténticamente femenina. Un uso completo del female gaze que permitió que los personajes, especialmente las mujeres y personas LGBTI, fueran mostrados con profundidad, dignidad y deseo propio, no como objetos o clichés vacíos, sino como sujetos completos. Este enfoque inclusivo no fue un adorno, sino el corazón de la narrativa, visibilizando realidades muchas veces ignoradas por el cine comercial. Con esto, la serie no solo abrió camino para nuevas formas de representación, sino que también demostró que las historias diversas tienen un enorme poder emocional y cultural. Tuvimos también She-Hulk, una serie que expone cómo una mujer debe navegar el acoso, el sexismo, la invisibilización profesional y la presión de ser agradable. Todo eso mientras aprende a controlar un poder nuevo en un mundo que la cuestiona por su existencia. Hemos visto más de Sylvie en Loki, que fue secuestrada cuando era niña solo por el crimen de ser una variante femenina de Loki, y pasó toda su vida sola huyendo, una historia sobre identidad negada y lucha por existir. No quiere venganza, quiere justicia, y muestra que incluso el amor no basta para sanar por completo. Por supuesto se siguen cometiendo errores, Sylvie es un gran ejemplo. En la segunda temporada de Loki es más arisca y profundizan menos como en su humanidad, la ponen más como un conflicto y un problema que un aporte a la trama, pero creo que en general se ha avanzado mucho, lo que pude ver también ahorita en la última película que sacaron, Thunderbolts, que nos cambia el enfoque del poder físico al trauma emocional y nos muestra personajes femeninos realmente variados y complejos. En las películas anteriores muchas superheroínas fueron presentadas como un foco en su habilidad de combate, estética o apoyo al héroe masculino. En Thunderbolts proponen otra narrativa, historias de mujeres conjuntas con pasados rotos, heridas profundas y cicatrices emocionales reales. Ya no es solo cómo pelean, es por qué lo hacen. Con nuestra protagonista Yelena Belova, interpretada por la gran Florence Pugh, nos muestran una nueva antiheroína emocional. Yelena es una ex viuda negra con un trauma muy similar al de Natasha, pero con un enfoque más abierto en su emocionalidad. Black Widow fue presentada más con humor y dureza. La vulnerabilidad apareció más adelante, pero con Yelena vemos cómo el duelo, la culpa y el deseo de conexión personal motivan mucho más de lo que podemos creer. Ella representa una generación de heroínas que sienten y fallan, pero siguen adelante. También otro gran personaje que nos presentan es Valentina Allegra de Fontaine, interpretada por la gran Julia Lewis. No es una villana convencional, es una mujer que manipula, lidera y construye su poder desde la estrategia. Una jefa en el universo en donde los jefes siempre habían solido ser hombres. Y es que Thunderbolts cierra este mensaje global que ya venía construyendo Marvel, y es de las superheroínas o mujeres en nuestro universo ya no tienen que ser perfectas. Las escuchamos, las entendemos y queremos hacerlas más realistas. En Thunderbolts y estas últimas producciones las mujeres ya no son el alma moral del equipo, no están para ayudar a la conciencia del héroe, ni equilibran el grupo con su dulzura, amabilidad, belleza, no. Están igual de rotas que ellos y son igual de necesarias y peligrosas que cualquiera, siendo un gran avance para los arquetipos que ya existían. No es la chica fuerte pero sexualizada, ni la novia que motiva al protagonista, es algo más humano entre lo superhumano. Marvel no cambió solo porque sí, cambió porque su audiencia también lo hizo. Cuando más mujeres comenzaron a interesarse, opinar y crear contenido, Marvel evolucionó con ellas. Y ahora, lo que antes era un universo dominado por hombres, es un multiverso donde todas las voces importan por igual. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Cuéntenme qué piensan ustedes de estos avances que ha tenido Marvel con las superheroínas. Quería hacerlo en conjunto también con DC, pero siento que DC no ha estado sacando tantas producciones y quizá el avance es distinto. No sé si quieran que haga un video también con ese enfoque, díganmelo en los comentarios. O si sientan que haya como más avance en cuestión de Marvel, por lo que quizá tiene más producciones. Quiero saber también cuáles son sus personajes femeninos favoritos y cuáles son sus películas favoritas. ¿Ya vieron Thunderbolts? ¿Qué tal les pareció? Se habla de que son los nuevos Avengers ahora, entonces es un cambio que quiero ver cómo evolucionan. Próximamente vamos a tener, si no estoy mal, los 4 fantásticos, y no ha salido y ya está generando controversia porque hay un personaje femenino que querían que fuera masculino, pero no lo es, porque en los cómics también es femenino, y bueno, es todo un asunto que vamos a ver en qué termina. A ustedes muchísimas gracias por estar acá viendo este video. Si les gustó no olviden suscribirse y dar like, así estamos siempre conectados y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.